Ya entrando en la segunda década del siglo XXI, el país que hoy conocemos es muy distinto al que recibía la democracia y cerraba el siglo XX. En términos de infraestructura vial, la deuda de un Chile que se abría paso hacia la modernidad era significativa, y el desafío que enfrentaron las autoridades de aquellos años era conjugar esa visión de desarrollo con presupuestos estrechos y un número importante de urgencias sociales que debían ser resueltas aún con más premura. En el capítulo de Curiosity de hoy contaremos con la presencia del exministro de Obras Públicas y expresidente de Chile, Ricardo Lagos, para que podamos conocer de primera fuente cómo fue la ardua tarea de conectar Chile de norte a sur con una autopista moderna, rápida y segura. Presidente, ¿cómo está? En cuarentena. No, estamos bien. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia? Bueno, la pandemia, obligado a hacer mucho Zoom, obligado a estar en Chile, para comenzar, y ahora entonces lo que le piden es un Zoom del extranjero nada más, pues sale más fácil. Ya no hay aviones ya. Claro. Presidente, usted asume a mediados de los 90 como ministro de Obras Públicas. ¿Cómo fue el Chile que recibió en términos de infraestructura? ¿Y cuál fue el objetivo que usted se puso en ese minuto? Bueno, digamos que mi conocimiento en materia de infraestructura era escaso, salvo el habitual de aquel que camina por Chile. Pero lo que para mí fue muy claro, en una conversación con Carlos Hurtado, mi antecesor, y me dijo, mira, nosotros recibimos la doble vía en San Fernando y la dejamos en Talca, y más allá hasta San Javier. Tú vas a poder llegar a Chillán. Ah, qué bueno, le dije. Después me meto en los temas y veo que Chile tiene que llegar de inmediato a Puerto Montt. Pero son magnitudes de plata, de recursos financieros, que no tenía sentido pasar a hablar con mi colega de Hacienda. Y en consecuencia, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción que me dice, aquí tenemos un déficit de infraestructura y se requieren 1.400 millones. Bueno, 1.400 millones eran 4 presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. En consecuencia me doy cuenta que eso no anda. Y ahí entonces entro en el tema de las concesiones. Y una vez hice el cálculo, ¿qué significan todos los peajes de Chile? 1.5% del PIB. O sea, si usted lo compara, equivaldría a un modestísimo incremento de los impuestos. En consecuencia, pero con la diferencia que este impuesto lo está pagando el que lo está usando. Ahora, yo estoy de acuerdo, un país más rico, en el sentido de que tiene mayores ingresos fiscales, puede prescindir de las concesiones, pero entramos en ellas porque si no, nunca habríamos sido capaces de pavimentar, como lo hicimos, con un estándar de autopista, porque no es doble vía, es un estándar de una autopista, que es algo más que de una doble vía. Una velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora. ¿Verdad? Y como una vez yo dije, bueno, y eso nos permitió ser capaces de demostrar que los ahorros que usted tiene en combustible le dan para financiar los TAC. Porque hay gente que, hoy día, mucha gente joven que nos está viendo, no se acuerda que la Ruta 5 tenía una calzada por sentido. Dan por hecho que uno a Puerto Montt llega en 10 horas, 12 horas. Entonces, ¿usted cree que cuáles fueron los criterios específicos que fue tomando para ir desarrollando la autopista? Porque habían temas de tecnología, habían temas de contratistas, de especialistas que quizás no había en Chile. Lo importante son los mecanismos financieros. Y los mecanismos financieros, en el caso chileno, teníamos una ventaja que otros países no tenían. Que en Chile se empezaron a cobrar peajes mucho antes, por distintos motivos. Pero lo más importante de los peajes, ¿qué es lo que era? No era el monto, era que usted tenía una radiografía de qué había pasado. Contando los autos. Claro. ¿Por qué fue tan importante? Cuando descubrí que yo estaba en condiciones de garantizar, con la palabra del Estado de Chile, un mínimo garantizado de transporte, o sea, de peajes.
Y lo hice pensando en qué. Miré los números. Nunca, en los peores momentos, los peajes habían caído más de un 20%. Por lo tanto, cuando yo le dije, le garantizo de los peajes, le garantizo el 75%. Entonces, cuando el contratista ganaba la concesión, él, ¿qué es lo que descubrió que tenía? Tenía una garantía del Estado por el 75% de los tránsitos, y por tanto él podía endeudarse. Un producto financiero muy seguro. Era, ¿verdad? En consecuencia, al garantizar mínimos, había un producto financiero de calidad distinta. Claro. Y cuando usted anda por el mundo hoy día y le dicen el modelo chileno consistía en que usted garantizaba ciertos mínimos. Para hacer la ruta de Santiago hasta Arica, en tiempos de Jorge Alessandri, la ruta pavimentada me refiero, de un solo carril, él estableció un impuesto al combustible. ¿Y así la financió? Y así la financió, con un impuesto al combustible. Pero lo que quiero decir con esto era que cuando planteamos la necesidad de unir desde Serena a Puerto Montt, que fue el tramo que nos propusimos, estamos hablando de 1.400 kilómetros. Y ahí sí hubo un tema que fue muy fundamental. Hacemos una sola autopista y damos una sola concesión. Vamos a dar una sola concesión de 1.400 kilómetros. Bueno, ¿y cómo hace para darlas por pedacitos si los tránsitos van a ser distintos? Y por lo tanto usted va a cobrar más caro donde haya menos tránsito y más barato donde haya más tránsito. O sea, cerca de Santiago más barato, cerca de Osorno más caro. ¿Era posible? Entonces pensamos que a lo mejor en algunos casos íbamos a tener que cobrar, en otros casos. Y la forma como hicimos el proceso fue una aproximación. Pero en verdad, cuando decidimos que iban a haber 8 tramos, se licitaron 8 tramos. Y la forma en que se hizo la licitación fue establecer ciertos mínimos. Los peajes no pueden ser menos de tanto ni más de tanto. Y si con eso no le daba, entonces menos plazo o más plazo. Cuando hicimos esto, era una cosa a ojo, que probablemente, como íbamos a entregar la doble vía Santiago-Talca que ya existía, por lo que le dije anteriormente, en esa doble vía gran parte ya estaba hecha. Tenía que mejorar, por supuesto, los accesos, toda esta historia. Bueno, por esa doble vía, todos fueron a peaje mínimo, a plazo mínimo, y más encima el que se la llevó puso 150 millones de dólares.